Gracias por seguir en sintonía de Milagro City Noticias. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros la antropóloga Ana María Larrea. Ella es la directora nacional de Semplades subrogante, bueno, en estos momentos. Ahorita estoy de secretaria nacional subrogante. Subrogante, sí. Exactamente. Nos va a hablar un poco sobre el lanzamiento que se efectuó ayer sobre el libro Modo de Desarrollo, Organización Territorial y Cambio Constituyente en el Ecuador, evento que se desarrolló en el auditorio de la Universidad Estatal de Milagro. Contamos con la presencia de varias autoridades cantonales. Bueno, explíquenos o coméntenos qué le pareció, cómo vio la acogida por parte de las autoridades, de los milagreños, ante este proyecto, este libro. Una gran acogida, y más bien agradecer mucho a la gente de Milagro, a la gente de la provincia del Guayas y a toda la gente de la zona 5 de planificación por el interés que han mostrado en este libro. El libro intenta hacer una reflexión sobre lo que fue el proceso constituyente y un análisis sobre la nueva constitución, pero no solamente en su resultado, sino en todo el proceso que tomó llegar a la Constitución, a la nueva Constitución. Y en esa medida es un documento histórico no solamente de la historia reciente del Ecuador, que la historia del proceso constituyente y toda la historia del proceso de cambio de la Revolución Ciudadana, sino también de la historia larga, cómo los territorios llegaron a configurarse como son y cómo el Ecuador actual es fruto de una serie de disputas, de una serie de luchas entre las distintas dinámicas territoriales del país, herencias que nos vienen desde la época colonial y que han estado marcadas por un proceso muy fuerte de desigualdad territorial y de asimetría territorial. Creo que Milagro es uno de los ejemplos de cómo se ha vivido, digamos, esas asimetrías y cómo ahora buscamos ese equilibrio zonal, ese equilibrio regional y ese equilibrio territorial, y cómo estamos ahora empujando procesos de igualdad territorial. Bueno, ¿de dónde nació la idea de hacer esta investigación y plasmarla en este libro? Bueno, yo tuve la suerte y un gran honor, para mí fue una de las experiencias más significativas, diría yo, en mi propia vida y en mi vida personal, de participar en la Asamblea Constituyente. Yo fui asambleísta alterna por Pichincha y tuve la oportunidad de tener una participación muy activa en el proceso de generación de la nueva Constitución, y eso fue más que una motivación para escribir un poco la experiencia de ese proceso. Compartir esa experiencia. Compartir la experiencia, documentar cuáles fueron los puntos más importantes de la disputa en la construcción de un nuevo paradigma que ha sido reconocido mundialmente, que ha sido reconocido internacionalmente, que es el paradigma del buen vivir. ¿Le fue dificultoso llegar a buscar las palabras para poder compartir esta experiencia, como le dice, de una forma tan fácil para que todo el mundo pueda entenderlo, todas las personas que acceden al libro? Sí, yo creo que una de las cosas importantes cuando uno escribe es saber pensar en que hay otra persona que lo está leyendo y poder escribir de tal manera que el lector no solamente asimile lo que uno quiere transmitirle, sino que además disfrute del libro. Y sí, en eso sí me esmeré tratando de hacer un libro pesado, difícil de leer. Es un libro light, un texto light. Es un libro, no es light, es distinto un texto light. Es un texto muy profundo, pero está trabajado de una manera en la que todo el mundo pueda acceder a ese lenguaje y de una manera comunicacional, digamos, de que las personas lo puedan entender, pese a que tiene ideas profundas, digamos. Para todo esto necesitó la ayuda, imagino, de alguien que estuvo ahí pendiente de decir, bueno, digámoslo de esta manera, pongamos así, de esta forma. ¿Quién ayudó? ¿Quién estuvo ahí con usted pendiente para que este libro esté ya? El libro tiene el sello editorial de Semplades. En Semplades hay un consejo editorial, que es un consejo editorial bastante riguroso y bastante exigente, diríamos, en términos de la calidad académica que debe tener toda obra que es publicada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Obviamente la gente del comité editorial me hizo algunas sugerencias y yo las acogí.
Bueno, ¿por qué el libro está titulado Modo de Desarrollo, Organización Territorial y Cambio Constituyente en el Ecuador y no se le buscó un nombre quizás más pequeño, más corto? Porque son los tres ejes que trata la obra, ¿no? El modo de desarrollo es el análisis de la historia del desarrollo en el Ecuador. El libro, como ya lo dije, hace un análisis de la historia económica, la historia política y la historia social del Ecuador, no solamente de los últimos años, sino desde antes de la constitución del país como república. Desde esta perspectiva, el libro se remonta a la historia colonial. Entonces, es la historia del desarrollo que ha pasado desde que empezamos a ser república, qué pasó con el tema del cacao, qué pasó después con el banano, cómo hemos sido siempre en la historia económica un país producto. Nuestra constante ha sido ser una economía primaria exportadora, entonces el libro tiene mucho de historia económica, pero no solamente la historia económica desconectada de lo que es el territorio, sino cómo desde las distintas historias territoriales se va configurando esa historia económica y cómo esos territorios van cambiando también con las distintas etapas que el país vive, ¿no? Sus ¿Qué compañeros significó para Guayas, por ejemplo, el boom cacautero? Guayas cambia totalmente de morfología, cambia su situación respecto al resto del país a partir del tema del cacao. ¿Qué significó para Azuay la crisis de la paja toquilla, etcétera, ¿no? Entonces, cómo las dinámicas económicas también van configurando los territorios y van haciendo que el país cambie de acuerdo a esas dinámicas, ¿no? Sus compañeros o sus colegas asambleístas, ¿cuál ha sido la apreciación de ellos ante su creación, ante su texto? El libro ha sido muy bien recibido por los asambleístas. Hicimos una presentación del libro también en Quito y es interesante porque lo que suelo decir, cuando uno vive un proceso como este proceso que hemos vivido en la Revolución Ciudadana, tan intenso durante 6 años, no nos damos cuenta de todo lo que hemos caminado en tan corto tiempo. Y el libro en esa perspectiva también es un canto a la memoria, es decir, hace 6 años éramos otro país, hace 6 años teníamos bases militares extranjeras, hace 6 años la salud y la educación todavía eran tratadas como mercancías y no como derechos. Hace 6 años firmábamos cartas con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Entonces, claro, cuando vemos todos los cambios que se fueron dando en la Constitución y cómo fue cambiando también la configuración territorial, las dinámicas políticas del territorio, vemos los cambios sustantivos los avances que hemos tenido. Para finalizar, ¿cómo acceder al libro las personas que estén interesados en conocer toda esta historia? Bueno, el libro tiene distribución gratuita. Las personas que estén interesadas pueden acercarse a nuestra subsecretaría zonal en la zona 5 aquí en la ciudad de Milagro, y también las personas que no estén cerca de Milagro la pueden bajarse a través de la página web de Semplades, www.semplades.gov.es. El libro está colgado en la página y se lo puede bajar tranquilamente desde cualquier computadora. Muchas gracias entonces por haber compartido toda esta experiencia con nosotros, con los milagreños que también formaron parte del lanzamiento del libro. Amigos, hacemos una pausa, enseguida volvemos con más noticias.